En este tema vamos a continuar con los procedimientos de estimación de la heredabilidad. En concreto, vamos a estudiar la estimación de la heredabilidad a partir de un procedimiento denominado análisis de varianza. En el análisis de varianza, suponemos que tenemos tratamientos o grupos de datos donde para cada tratamiento tenemos varias réplicas. Es decir, del tratamiento 1 tenemos datos el I11, I12 hasta el I1M, y lo mismo para el tratamiento 2 y para el tratamiento 3. El análisis de varianza lo que va a hacer es estudiar la variabilidad que hay entre los tratamientos, o varianza entre, between, y la variabilidad que hay dentro de los tratamientos. Y para ello va a producir un estimador, un parámetro que se llama correlación intraclase, que mide el cociente entre la variabilidad entre los tratamientos con la variabilidad total, que es la suma de la variabilidad entre los tratamientos y la variabilidad dentro de los tratamientos. En concreto, para estimar estas variabilidades entre tratamientos y dentro de tratamientos, se va a basar en el grado de parecido que tienen los datos dentro de cada uno de los tratamientos. Para entenderlo vamos a pensar que qué es lo que hace distinto a este tratamiento de este. Cómo se parecen entre sí los datos que hay en este tratamiento, que los hace diferentes a los datos de este otro tratamiento y de este otro. Por lo tanto, la esperanza de la varianza entre tratamientos corresponde con la covarianza que hay entre los datos dentro de cada tratamiento. Y la varianza dentro de tratamientos será la diferencia de la variabilidad total menos esta covarianza. Ahora vamos a ver cómo aplicamos esta información a datos fenotípicos para deducir de estos parámetros la heredabilidad. Antes de continuar, vamos a recordar que la covarianza entre distintos fenotipos se debe a la varianza aditiva en función de la relación de parentesco numerador entre los individuos, a la varianza de dominancia en función de la relación de dominancia y a posibles efectos epistáticos o de ambiente común. Teníamos esa tablita donde veíamos tipos de relaciones más habituales y las relaciones de parentesco aditivo y de parentesco de dominancia. Vamos a pensar ahora en un análisis de varianza donde los tratamientos corresponden a distintos padres. De tal manera que el padre 1 tiene m hijos con hembras distintas, el padre 2 tiene m hijos con hembras distintas, y así sucesivamente todos los padres que tenemos analizados. Hay que pensar que, por ejemplo, en vacuno esto es relativamente factible, ya que gracias a la inseminación artificial un toro puede tener muchos hijos con muchas hembras distintas. ¿Cómo se parecen entre sí estos datos? Su parecido estará en función del grado de parentesco numerador que tienen entre sí estos individuos y de la varianza aditiva. Entre ellos son medio hermanos, porque las madres son distintas. Por lo tanto, la esperanza de la varianza entre será un cuarto de la varianza aditiva. La esperanza de la variabilidad total, o de la suma de la varianza entre y dentro, será la varianza fenotípica, será la variabilidad del carácter. Y por lo tanto, la correlación intraclase será un cuarto de la varianza aditiva dividido entre la varianza fenotípica. Es decir, un cuarto de la heredabilidad. Vamos a imaginarnos ahora que tenemos un análisis de varianza donde en lugar de tener los datos de los padres, tenemos datos de familias. Es decir, que en cada familia tenemos un padre y una madre distinta. En este caso, un padre y una madre tienen m descendientes, otro padre y otra madre tienen m descendientes, y otro padre y otra madre tienen m descendientes. Esta estructura es relativamente factible en porcino, donde un berraco y una cerda pueden tener un buen número de descendientes. Vamos a ver, en ausencia de epistasia,
¿Cuál es la esperanza de la varianza entre? Decíamos que era la covarianza entre los datos del mismo grupo, es decir, cómo se parecen estos datos entre sí. Hay que pensar que estos individuos son hermanos completos, por lo tanto el parentesco numerador entre ellos es un medio, será un medio de la varianza aditiva, pero además hay una probabilidad de un cuarto de que tengan el mismo genotipo, nos da un cuarto de la varianza de dominancia, y además han sido criados conjuntamente. Tenemos la variabilidad ambiental común. ¿Cuáles son las causas de que estos individuos sean distintos entre sí? La variabilidad dentro. Será el muestreo mendeliano, que aporta un medio de la varianza aditiva, el resto de la varianza de dominancia, 3/4 de la varianza de dominancia, y la varianza ambiental específica. Sabemos que la suma de las dos corresponde a la variabilidad fenotípica global, y por lo tanto la correlación intraclase, si hacemos los cálculos, nos va a dar un parámetro que es superior a la mitad de la heredabilidad. Es decir, usando estructuras de análisis de hermanos completos, lo que tenemos es un límite superior de la heredabilidad. Sabemos que la heredabilidad es como máximo 2 veces la correlación intraclase que obtenemos de un análisis de varianza. En resumen, hemos visto 2 tipos de procedimientos para estimar heredabilidad: regresión y análisis de varianza. Hemos visto que regresión lo podemos utilizar cuando tenemos datos de progenitor descendiente, y análisis de varianza cuando tenemos datos de familias, bien de medio hermanos o de hermanos completos. Sin embargo, en las poblaciones reales existe una amplia variabilidad de relaciones de parentesco. No solamente progenitor descendiente, medio hermanos y hermanos completos, hay tíos, sobrinos, primos, etc. En este sentido, en realidad se han desarrollado procedimientos más complejos y también más costosos computacionalmente que permiten utilizar todas las relaciones de parentesco. Entre ellos podemos mencionar el REMOL, que son las siglas de máxima verosimilitud restringida, o procedimientos de inferencia bayesiana basados en métodos de Monte Carlo, como el muestreo de Gibbs. La heredabilidad tiene valores que van entre 0 y 1. A grosso modo podemos distinguir 3 grandes grupos de heredabilidades. Por un lado, caracteres que tienen heredabilidades bajas, es decir, donde los parientes se parecen poco. Normalmente corresponden a caracteres ligados a la supervivencia, caracteres reproductivos, longevidad, etc. Los caracteres productivos, como producción de leche, ganancia media diaria, tienen habitualmente heredabilidades que podemos llamar medias, de 0,15, 0,40. Y por último, los caracteres ligados a la morfología habitualmente tienen heredabilidades muy altas, es decir, los parientes se parecen mucho. Sin embargo, siempre hay que recordar que la heredabilidad es un parámetro que es específico de carácter y de población.